lo que os decía, la asignatura se llama Sistemas Inteligentes. De acuerdo a lo que os envié en el correo, si lo habéis leído, la universidad nos permite hacer esto. Bien, lo sabrán. Yo no tengo más remedio que estar en presencial y vosotros vosotros lo que queráis. Ya os dije claramente en el correo que si alguien quiere, la clase en este momento se está grabando. Y la voy a impartir básicamente así, es decir, voy a estar delante, voy a hacer los problemas, voy a atender vuestras preguntas y si estáis en casa, pues lo mismo, las atenderé vía chat o tal, y que si queréis reducir el riesgo atendiéndola en telemático, pues fenomenal. Si no, pues bien, habéis pagado la matrícula y tenéis el derecho a venir. Espero que estéis todos vacunados y si no, tampoco lo puedo preguntar porque no es legal. Así que espero que así sea. Bueno, sobre la asignatura. A ver, mi correo electrónico lo tenéis aquí y naturalmente también en el aula virtual. Las tutorías. Tengo horario de tutorías virtual. Quiero decir que podéis preguntarme por correo y podéis también fijar sesión de tutorías en Collaborate y os diré el día y la hora, se abre una sesión y me preguntáis directamente. En principio el horario oficial es jueves por la mañana, pero como tendréis a lo mejor otras clases o cualquier cosa de esas, si tenéis algún otro día, me escribís por anticipado, por correo y quedamos. Entonces, mandadme correo antes, claro, como son virtuales, necesariamente hay que quedar en una sesión de Collaborate, entonces mandadme correo cuando vayáis a venir y sabéis que en principio el jueves por la mañana seguro y en otros días ya tendríamos que concertar. La teoría tiene 4 créditos, que son 40 horas de clase presencial en principio, y el laboratorio 2 créditos, que son 20 horas. Tal como está el horario, siempre se pierde alguna clase por o cosas de este estilo, entonces son 19 clases de 2 horas. Esta es la primera. Y las fechas pues son todas las pertinentes. Sesiones de laboratorio, hay 8 sesiones, que cada uno pues sabe cuándo le toca. Son lunes, martes y viernes, creo recordar, o lunes, miércoles y viernes. Bueno, la que el grupo de inglés que doy yo es el viernes, y luego hay otros grupos que son lunes y no me acuerdo si martes, miradlo cada uno cuando le toque. Y en el laboratorio, ¿qué es? Las prácticas, hay 8 sesiones, como he dicho, de 2 horas y media, y las prácticas son 4. Hay que hacerlas y entregarlas, evidentemente, y cada práctica ocupa 2 sesiones en laboratorio. Las prácticas estarán en enunciado colgado de antemano, junto con el software y todo lo necesario, para que os lo bajéis, le echéis un vistazo y luego se supone que es hacerla en el tiempo del laboratorio y entregarla al final vía aula virtual. Sí, las prácticas se puede ir al laboratorio físicamente y también las podéis hacer vosotros. Y si queréis, para facilitaros la cosa, la máquina virtual que hay colgada, que vale para todas las asignaturas, que hay enlace, por cierto, he puesto enlace en aula virtual y es el mismo enlace que ha puesto Carlos, que la tiene colgada. La máquina vale para todas las asignaturas porque es una réplica del software del laboratorio y vale también para esta. Es decir, le hemos puesto el software que tiene que tener para que se puedan hacer algún programa auxiliar y tal que hace falta. Entonces, os la bajáis y se puede hacer en ella. Es una Ubuntu, la bajáis, la arrancáis con VirtualBox, que supongo que eso sí que lo habréis hecho muchas veces, o sí, se puede arrancar perfectamente sin problemas y podéis hacer ahí las prácticas. En la sesión de laboratorio, en particular en la mía, los demás profesores ya os darán indicación. En la mía, si alguien no va a venir físicamente al laboratorio, que lo diga y abriré sesión de Collaborate al mismo tiempo para atender las dudas en el laboratorio. Sí, eso sí, este es presencial o no presencial, yo abortaré en aula virtual y a cierta hora de tal se entrega, que normalmente es un par de días después de la segunda sesión, generalmente. Ya os lo diré con detalle el primer día del laboratorio, que tendréis también la práctica en cuestión. Las prácticas están pensadas para ir después que la teoría, como es lógico. Me refiero que haya explicado evidentemente la teoría necesaria para poder hacer. Hay una práctica del algoritmo a estrella, otra práctica de un juego con el algoritmo alfabeta,
otra es un sistema de hechos y reglas con una especie de robotillo simulado y tal, y la última, que solía ser de redes neuronales, la cambiamos el año pasado a sistemas difusos porque el problema es que el tema de redes neuronales, cuando se explica aquí en clase, es las últimas clases y tal. Claro, ya habéis ido al laboratorio, entonces no sabía muy bien cómo resolverlo. Veremos a ver si la cambiamos al final o qué. ¿Cómo se evalúa esto? Os pongo ejercicios para entregar unos 3-4 ejercicios a lo largo del curso. Tenéis que hacerlos individualmente y entregarlos en aula virtual. Ya os daré indicaciones más detalladas con el tiempo suficiente. O sea, se sube el enunciado de ejercicio, vosotros lo hacéis y luego lo entregáis. Yo los corrijo y eso es una parte de la nota. Creo recordar que era un 15%. La nota del laboratorio era el 20 o 25%. Está exactamente en la guía. En la guía docente está exactamente los porcentajes, pero no lo recuerdo de memoria, ¿eh? Ya os los digo o los miráis. La parte de ejercicios, la parte de nota del laboratorio, que es la evaluación de las prácticas entregadas, y lógicamente la nota del examen, que se pone en su día, se viene y se hace por escrito. Luego, sí, dime. ¿Solo hay un examen? Sí, en principio hay un examen. En años anteriores, hace 2-3 años, poníamos algún parcial y no me importaría ponerlo, pero no sé cómo va a ir las cosas. No lo pusimos el año pasado simplemente por problema de presencialidad. No me importaría ponerlo. Y si os va mejor, pues bien. El parcial elimina la materia, claro. Lo que pasa es que no sé cómo estará la cosa para poder hacerlo. Ya os diré algo cuando veamos cómo vamos. Porque podemos ir hasta esto se acaba, dentro de 3 semanas, hasta nos cierran de nuevo. Porque no sabemos lo que va a pasar. Aunque visto cómo va la cosa, bien no vamos a ir. ¿Qué más cosas? Bueno, pues de presentación yo no tengo mucho más que... Ah, sí. A ver, hay un libro que está bien, que está puesto en la página virtual de la... Creo recordar que está puesto en a ver... Sistemas inteligentes. Vale. Hay un libro que está bien, que hay... No está en el enlace, me he olvidado. Bueno, vale, esta tarde tendréis un enlace ahí en la página. Es un libro muy clásico, pero la verdad es que está muy bien. Entonces tendréis un enlace al libro que está en electrónico para consulta. Luego están las propias transparencias, que son muy extensas y detalladas. Y bueno, sí, claro, me faltaba contestar las 2 preguntas que seguro que me vais a hacer ahora, que son, ¿hay apuntes y cómo va a ser el examen? Entonces, hay esto, las transparencias detalladas y la bibliografía que podáis encontrar, y os dejaré material adicional a medida que más se vaya necesitando. Y el examen, lo que solía poner eran unas cuestiones breves para contestar en 10-12 líneas, 4 cuestiones o así, y un par de problemas. Problemas hay de todos los temas. De casi todos los temas se puede hacer algún tipo de problema o alguna cosa de esas, y lógicamente voy a hacerlos en clase. Entonces nada, voy a ir haciéndolos y luego os voy a mandar ejercicios también. Os he dicho que os mandaré 3-4 ejercicios que serán más largos que los problemas que típicamente podrían aparecer en un examen, porque se supone que son para hacerlos en casa, ¿no? Y en el examen suelen ser versiones un poco más reducidas. Por ejemplo, en un sistema de hechos y reglas, pues pones solo 3 o 4 reglas en lugar de lo que sea. O en un sistema difuso, pues pones 3 o 4 reglas difusas en lugar de poner 10 o 12 como en la práctica, ¿vale? Porque se tiene que hacer allí mismo en vivo y en directo. Y nada más. Dime. Me llama la atención el hecho de que ponga teoría 4 créditos y laboratorio 2 créditos. Sí. ¿Eso significa de que si apruebas la teoría solo te dan 4 créditos? No. No está separado, no hay matrícula separada. Os habéis matriculado de 6 créditos, ¿vale? No, tiene razón, no debería haberlo llamado, realmente debería haberlo llamado horas, ¿eh? En realidad debería haberlo llamado horas, porque ciertamente, claro, como créditos habéis matriculado de 6. Y esto me viene a la cabeza, entonces hay que sacar una nota mínima para sí. Está también en la guía docente especificado que hay que sacar al menos un 4 en el examen y también en las prácticas.
El año pasado, como fuimos, al final decidimos que el requisito de las prácticas nos lo saltábamos. Venid al examen, si aprobáis luego ya entregaréis las prácticas y tal. Pero bueno, en general, en principio hay que sacar al menos. No hay nota mínima. Claro, entonces la gente igual ni siquiera los entrega, pero estáis perdiendo nota vosotros mismos. Haríais muy mal, pero hay gente que no, al final ni siquiera los entrega. En la guía docente pone 5, pero lo dejamos en 4, ¿no? Ponía 5. Pues no, pues si pone 5 es un 5. Es que lo pusimos expresamente. No, ya creo que lo hicimos, sí, no, lo pusimos en 5. Lo que pasa es que luego viene el del 4,5 y tal, y siempre miras a ver si resulta que las prácticas están bien y tal, y entonces, ¿vale? Pero en principio pensad en 5. Vale. Las transparencias. Tenéis el tema 1 colgado, ¿vale? Iré colgando los sucesivos conforme vayan saliendo. Son bastante para las del año pasado, pero cada vez voy corrigiendo detallitos y cosas de esas, y algún tema a lo mejor al final hasta lo cambio. Hay transparencias de índice donde tenéis el tema, ¿vale? Este tema, introducción a la inteligencia artificial, que es el primero y el segundo, los vamos a dar en estas clases. Los apartados son las definiciones de inteligencia artificial, agentes, aproximaciones, subdisciplinas, evolución histórica, etcétera, etcétera. Y luego hay un tema 2 de agentes con definiciones, arquitecturas y todo eso. Vale. ¿Algo más? ¿En casa tampoco? ¿Vale? Vale. Sí, lo preguntaba un compañero vuestro en casa que dónde estaba el libro. No, me he olvidado del enlace. Ahora esta tarde lo pondré. ¿La asignatura qué es? Es una introducción a la inteligencia artificial, evidentemente. Introducción porque, bueno, tenemos el tiempo que tenemos y aunque es una asignatura extensa y toca bastantes cosas, pues llegaremos hasta donde podamos llegar en cada una y hay cosas que evidentemente no podemos ver. Intentaré dar una panorámica no solo de lo que ahora se hace, porque ahora prácticamente en inteligencia artificial parece que todo el mundo solo y únicamente hace deep learning. El aprendizaje profundo, que lo habréis oído mencionar seguramente por ahí, lo de las redes neuronales y tal, bien, de acuerdo, eso está muy bien, pero había muchas cosas antes y creo que está bien conocerlas. Y al final sí quedaré redes neuronales también porque os las vais a encontrar constantemente y las vais a usar, aunque no sepáis cómo van. Tampoco pasa nada porque en realidad nadie sabe exactamente cómo van, pero va en serio. Os hablaré del poder representacional y el problema de las representaciones de inteligencia artificial, las representaciones mentales, las representaciones simbólicas y no simbólicas y todas esas cosas. Pero en principio, al ser una introducción a la inteligencia artificial, teníamos que empezar por principio por decir qué es inteligencia artificial y sobre todo qué no es inteligencia artificial. ¿Vale? Primero que nada, lo que hayáis visto, oído o leído en algún libro serio, pues está muy bien, comentádmelo y lo discutiremos. Lo que hayáis leído, visto, oído en noticias de prensa y tal, mejor olvidadlo, a ser posible. Sobre el contenido de la definición, bueno, ¿qué es inteligencia artificial? Hay varias definiciones posibles. En primer lugar, no hay una definición canónicamente aceptada, es decir, no podemos decir esto es inteligencia artificial y aquello estrictamente no, etcétera. Hay cosas que claramente no lo son, aunque se las ha llamado, y es que no está muy claro. En principio, la idea de la inteligencia artificial, y ahora comentaré la introducción histórica, el tema este es bastante discursivo, me refiero que es bastante de hablar y tal, hay poca fórmula y tal. A partir del tema 2 empezaremos a meternos un poco más en sustancia y pondré a lo mejor más fórmulas de las que querríais ver, ¿vale? En algún momento, pero las tengo que poner. Aquí de momento es básicamente pues comentar un poco de qué va esto. La inteligencia artificial en principio era, cuando empezaron a planteársela, era cuando los ordenadores digitales comenzaban a tener un cierto, no es que no se haya planteado antes la definición de
entidad inteligente no humana, o la posibilidad de crear inteligencia o de generar inteligencia en una entidad no natural, es decir, que no fuese un humano, ¿vale? Sino que fuese construida o creada artificialmente. Y se había planteado en forma de autómatas y cosas de este estilo, pero en realidad eran básicamente máquinas que hacían ciertas cosas. Llegaron a un grado de sofisticación bastante grande. De hecho, uno de los autómatas más sofisticados era el concertista de tímpano. Si lo buscáis por ahí, está muy bonito de ver, no tiene que ver con inteligencia artificial, pero es muy bonito de ver. Está en un museo en París, es un autómata que le regalaron a María Antonieta, dos constructores austriacos, Kinzig y Röntgen, y tocaba una especie de xilofón, pero lo tocaba en el sentido de que tenía varillas y pulsaba sobre las cuerdas, literalmente, y se podía programar la canción que se tocaba. Es decir, que todos los movimientos en forma de palancas y bueno, dispositivos mecánicos pues permitían perfectamente que aquello tocase una melodía distinta. Entonces, en cierto sentido, era un dispositivo programable que emulaba la acción de un humano, aunque eso sí era pequeñito, era una cosa, pues unos par de palmos de altura, una cosa así, pero era una muñeca muy, muy vestida, con traje de época y tal. Podéis verla en internet si tenéis curiosidad, porque está el vídeo. Bueno, entonces, eso es inteligente, no en realidad. Está exclusivamente ejecutando tareas preprogramadas. Y eso es lo que los primeros ordenadores al fin y al cabo hacían. Pero en un momento dado alguien se planteó, ¿es esto todo lo que pueden hacer? ¿Hay alguna manera de construir inteligencia en el sentido humano o no humano del término para tratar de remedar las acciones que hacen los humanos cuando se dice que son inteligentes? Digo se dice porque estamos viendo que cada vez parece que lo somos menos. En principio, una definición sencilla de la inteligencia artificial, la más sencilla, es la definición emulativa. Emular es parecerse a alguien o hacer lo que hace alguien, ¿no? Bueno, pues ahí sería inteligencia artificial, la voy a abreviar todo el tiempo por ahí, por la sigla en inglés, porque aparece así siempre, casi. Entonces, hay esa técnica que consiste en conseguir que una máquina haga algo que, si lo hiciera un humano, diríamos que requiere inteligencia. ¿Vale? Esta definición es un poco curiosa. ¿Hasta qué punto hacer como si algo fuese inteligente lo hace inteligente? El ejemplo anterior, el automata que toca el clavecín, es claramente no inteligente, pero sin embargo, tocar una melodía en un clavecín es una actividad que evidentemente requiere su grado de inteligencia y no poca, su práctica, etc. Cuando un animalito hace cosas más o menos inteligentes, ¿hasta qué punto lo es? ¿Hasta qué punto está emulando? Bueno, lo describiré luego, pero básicamente la definición emulativa simple es: si consigues que fuese como si lo hiciera un humano, hace lo mismo que un humano, y esa tarea requiere cierto grado de inteligencia, o decimos que lo requiere, entonces es inteligente. Vale, hay una definición operativa que dice que es la rama de las ciencias de la computación que estudia automatización del comportamiento inteligente. Ese comportamiento inteligente puede hacerse de modo automático, es decir, mediante programación en un ordenador o en algún otro tipo de dispositivo. Esta definición ha sido criticada por automáticamente depender de las ciencias de la computación estrictamente. ¿Vale? Entonces, ¿solo ordenadores? Si algo no hace computación, no es inteligente. ¿Hay alguna manera de hacer inteligencia sin necesidad estricta de computación? Y si hablamos de computadores analógicos, por ejemplo, no digitales, entonces, ¿qué? Cuando un computador analógico resuelve un problema, esos ya no existen, no están en uso, pero se pueden hacer. Con tensiones, corrientes, etcétera, se pueden hacer sumas, multiplicaciones y otras cosas. Y algunos problemas, de hecho, se resuelven mejor en ciertos modelos de computador analógico, aunque es raro, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Esto es solamente computación, y si tenemos que añadir algo que no sea computación, y luego hablaré del funcionalismo robótico, ¿es necesario añadir actuadores y sensores para que algo sea inteligente? ¿Hasta qué punto? Entonces la criticaron por eso un poco, ¿eh? Esta decía, bueno, vamos a coger el comportamiento inteligente. ¿Y qué es inteligente? Inteligente es jugar al ajedrez, resolver, demostrar un teorema y tal, y a ver si lo podemos meter en un ordenador, lo programamos y aquello se comporta como el humano describiendo todo aquello. Y luego la definición general, que es la más ambiciosa. Esta la acuñó Marvin Minsky en la conferencia de Dartmouth. Vale, me había olvidado de ponerlo ahí, pero bueno, tampoco tiene mayor importancia.
Decía que esa ciencia que estudia el fenómeno de la inteligencia y la posibilidad de reproducirlo total o parcialmente por medios artificiales. Claro, ahí habría que plantearse inmediatamente el fenómeno de la inteligencia, definición, ¿vale? ¿Cuál es la definición correcta de inteligencia? Si no podemos saber eso, difícilmente podremos saber si lo estamos emulando correctamente, pero el problema es que no tenemos una buena definición de inteligencia. La diferencia aquí es que básicamente esto no es... O sea, la diferencia entre las ciencias de la computación y la inteligencia artificial es que las ciencias de la computación lo que estudian es el fenómeno de, o el hecho de tomar datos, procesarlos, cambiarlos, almacenarlos, etcétera. Es decir, procesarlos de alguna manera por medios automáticos. Eso es esencialmente computación. Vosotros hacéis un programa y ¿qué pasa? Entran datos, se transforman y salen datos, ¿no? Por tanto, el objetivo fundamental y el objeto de estudio de la computación son los ordenadores y la información, es decir, los datos que procesan. En cambio, en la inteligencia artificial, el objeto de estudio principal es la inteligencia en sí y cómo eso se puede tratar de reproducir, si es que es posible, por medios naturales o artificiales. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Siempre, desde hace bastante tiempo ya entró en la inteligencia artificial la noción de agente y se usa como paradigma básico para describir prácticamente toda la inteligencia artificial. Casi siempre hoy día se describe en términos de agentes. ¿Qué es un agente inteligente? En lugar de hablar de inteligencia artificial así en abstracto, hablaremos de entidades que son o no inteligentes, y a esas entidades las vamos a llamar aquí, en este contexto, agentes. ¿Vale? Agente inteligente. Agente es una entidad, ¿vale? Natural o artificial. ¿Vale? Entonces, un agente inteligente, ¿qué sería? Hay tres definiciones también, la definición débil, la definición agnóstica y la definición fuerte. La definición débil, el agente sería una entidad que se comporta de modo similar o incluso mejor que un humano, mejor en términos de resultados, cuando la enfrentas a un problema intelectual complejo. El caso típico era los ordenadores que juegan al ajedrez o al Go, y el momento en que llegaron a ganarles al campeón de ajedrez, a Kasparov, y al campeón mundial de Go. Hay un documental muy bonito que os voy a colgar el enlace esta tarde por si alguien lo quiere ver, es AlphaGo. Está puesto en YouTube, dura como una hora o poco más, y cuenta eso, el equipo que realizó la programación del ordenador que batió al campeón mundial. El Go es un juego chino que no sé si lo conocéis, es una serie de, como un tablero, ¿vale? Con puntos donde hay que ir poniendo, no sé cómo describiroslo, parecido, sí, es una cosa como así, ¿vale? Aquí tienes puntitos, o sea, en estos puntos tú puedes poner fichas y aquí hay un cuenco con fichas de un color y el otro ocupante tiene, el contrincante de un color con fichas de otro color y hay que ir poniendo fichas. Cada uno pone una ficha y se trata de aislar las fichas del contrario, es decir, dejarlas completamente encerradas por tus fichas. Y cuando lo haces, entonces has ganado todas esas fichas y al final cuando un contrincante ya no puede poner más o bien se queda el tablero bloqueado o ya se ha cogido todas las fichas, pues uno de ellos ha ganado. Es un juego bastante complejo, bueno, de reglas muy simples, más que el ajedrez, pero es muchísimo más complejo porque el espacio de estados es enorme. Es todavía mucho más grande que el del ajedrez, que ya es grande de por sí. A esto de espacio de estados lo voy a explicar en el tema de juegos, ¿vale? Pero básicamente significa todas las configuraciones válidas posibles que puede tener el sistema. Bueno, pues resulta que el problema era que el Go estaba resistiendo bastante más que el ajedrez, porque su espacio de estados es mucho más grande y las aproximaciones que se usaban hasta el momento pues no teníamos ordenadores suficientemente potentes como para hacerlo. Pero con aproximaciones de estas nuevas, por cierto, basadas en Deep Learning, algunas de ellas, pues se ha conseguido hacer este tipo de cosa. No se ha conseguido, sin embargo, saber cómo se ha hecho. Es decir, qué es lo que ha pensado, entre comillas, el ordenador para ganarle al maestro de Go. Eso no lo sabes, ¿eh? Si es que ha pensado algo, porque probablemente no. Pero
Ya os lo comentaré después. Entonces, la definición débil, simplemente, si tienes un agente que hace algo complejo mejor que un humano, entonces dices que tienes un agente inteligente. Esa es la definición débil. La definición agnóstica es igual que la definición anterior, o sea, un agente que hace algo complejo que hace un humano y lo hace incluso mejor que el humano, pero lo hace usando un método correcto. ¿Qué es un método correcto? Aquel en el cual el agente pueda emitir al exterior, para que lo vea el humano, el proceso que se ha seguido para llegar a esa resolución. Para entendernos, como si estuvierais trazando un programa. Tú tienes dentro un programa que puedas trazar y el trazado del programa es comprensible, ¿vale? Ojo, trazado comprensible quiere decir eso. Quiere decir lo que hacéis cuando trazáis los programas. La variable tal tiene este valor. Luego la variable tal cambia el otro valor. Después pasa no sé qué. No es emitirte las acciones en código máquina que está haciendo el ordenador. Porque ahí no entiendes absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, repito, si es capaz del agente inteligente de expresar el proceso que le ha llevado a la resolución del problema de un modo comprensible por el humano, entonces se dice que es explicable, ¿vale? Comprensible y explicable a humanos, claro. ¿Por qué? Porque la gente tiene una representación del problema que un humano ha escrito en él y otro humano es también capaz de entenderla, ¿vale? La representación es la forma en que la memoria del ordenador se conecta con la realidad. Es decir, este trozo de la memoria pues va a contener la posición de la casilla A3 del tablero de ajedrez. Esta otra posición va a contener la casilla tal. Entonces yo miro esas posiciones, veo qué símbolo hay ahí y sé que el símbolo, por ejemplo, 10010 significa la torre. El 10011 significa el alfil o lo que sea. Entonces cuando yo lo miro eso desde fuera, desde el punto de vista humano, pues evidentemente que puedo entender lo que está pasando. Sin embargo, ya veremos que, por ejemplo, en las redes neuronales eso no es posible, porque el conocimiento aparece distribuido en forma de un montón de números y un montón de pesos que no se sabe lo que significa cada uno, ni qué correlación tiene con una entidad del mundo real. Entonces, la definición agnóstica es: el agente resuelve el problema y además explica cómo lo ha resuelto. Y luego la definición fuerte, que es la de la auténtica inteligencia artificial completa, sería lo mismo. El agente inteligente resuelve el problema, explica cómo lo ha resuelto y además sabe que lo ha resuelto. Es decir, el agente no solo sabe, sino que sabe que sabe. Esa diferencia, ¿no? Y es crucial. Y es crucial. Un agente de los anteriores es capaz de generar la salida al problema, tú la ves, la entiendes, pero tú la entiendes. El propio agente en realidad no la entiende, la genera. Y no sabe si es correcta o no, más que en términos de comparar con un resultado esperado. Si el resultado es nuevo, si hay otra solución distinta, incluso aunque encuentre por casualidad una solución distinta que también resuelve el problema y sea extremadamente original, ¿vale? Solo la reconoce como solución original en tanto que ha cazado todas las casillas de contrario. Pero eso no tiene ningún significado para el agente. ¿Vale? Hay quien dice, bueno, ¿y qué? Y para los humanos el haber encontrado esto tiene algún significado. Es importante, aparte de saber las cosas, es importante saber que las sabemos, ¿vale? Depende de qué tipo de examen te vayan a poner, ¿vale? Si te ponen un examen de memorística absolutamente, evidentemente, con que seas un agente de tipo agnóstico o incluso débil, te las apañas. Si te ponen un examen de otro tipo, vas a tener un problema aquí. O sea, el fuerte te resuelve el problema, ¿no? No te compare con un resultado que tú esperas. No, lo compara al final, porque tú también lo comparas, en realidad. La diferencia aquí es esencialmente la consciencia, es decir, el saber que sabe, el ser capaz de analizar su propio proceso para entender. Es decir, el ordenador no podría trazar su propio programa, o podría también hacer un programa que trazase su propio programa, pero ese programa entendería tampoco como el primero, ¿vale? Mientras que tú, como humano, sí que entiendes lo que ese símbolo significa y qué correlato tiene con el mundo real. Bien, antes de seguir con esto, una discusión importante que se obvia casi siempre en los libros de inteligencia artificial, que es la diferencia entre patrones y conceptos. Para describir un grupo de objetos, o en general un grupo de entidades, tú usas características, esencialmente.
¿Qué características tiene, por ejemplo, una mesa? Tiene tablero, tiene 4 patas, sirve para escribir sobre ella, o no. ¿Tiene que tener 4 patas? No necesariamente. También hay mesas de 3 o de 1, ¿vale? Pero ¿qué características la hacen realmente ser descrita o ser reconocida por humanos como una mesa? Pues ciertas características particulares que todos poco a poco vamos aprendiendo desde pequeños y asociamos a ciertos tipos de objetos. Es decir, vemos objetos, vemos impresiones sensoriales, las vamos recopilando. Y poco a poco, cuando se construye el lenguaje, se les va asociando a ciertos grupos de objetos ciertas características. ¿Vale? Con eso, los humanos construimos conceptos. Las máquinas construyen patrones. La diferencia es la siguiente. Un patrón es un grupo de entidades que comparten valores similares de las características relevantes. Voy a coger un grupo de personas y voy a representar, por ejemplo, aquí la estatura y aquí el peso. ¿Vale? Esta persona tendría, no sé, 45 kilos, 1,40. ¿Vale? Aquí, ¿qué habría? Aquí habría niños pequeños, seguramente, ¿vale? Personas adultas, personas mayores, ¿vale? ¿Qué tendríamos por aquí y por aquí? Personas con baja estatura y un alto peso, que sería gente con tendencia a la obesidad, gente con alta estatura y bajo peso, ¿vale? Entonces, este grupo de personas se reconoce como grupo y un ordenador lo puede mediante un algoritmo reconocer como grupo en el sentido de que tiene características similares unos a otros, ¿vale? Eso es un patrón, ¿vale? Características similares. Sin embargo, a partir de ahí, los humanos asociamos una edad simbólica, ¿vale? A esto le ponemos, por ejemplo, obesidad. A esto le ponemos astenia, o algo así, no sé. Alguien que sea así, delgadísimo y altísimo y prácticamente con falta de energía, ¿no? Una cosa así. Esas características que añadimos después serían el concepto, no las que añadimos después, sino la noción que permite identificar a un grupo, ¿vale? En base a características descritas, no solo a través de la observación, sino a través de la combinación de otras características y de la combinación de las etiquetas simbólicas que hemos puesto antes. O sea, tú puedes construir un concepto por unión de otros conceptos. Y el ejemplo más típico, el concepto sería representación intelectual del grupo de entidades. El ejemplo más típico es cuando los niños aprenden una cosa a base de verla, ¿vale? Pero después, cuando son un poco más mayorcitos, les puedes explicar qué es algo que no han visto nunca, ¿vale? Tú le podrías explicar, un niño ha visto aviones, ¿de acuerdo? Le puedes explicar qué es un cohete aunque no haya visto ninguno. Bien, es un dispositivo que vuela, vale, la noción de vuela ya la tiene, la ha visto en otros grupos de entidades que vuelan, pájaros, aviones, etcétera, etcétera. Además, en lugar de despegar, levantarse del suelo, y eso sí lo entiende, ¿vale? Aunque nunca haya visto un cohete despegar, puedes explicarle que el despegue, es decir, la separación del suelo, la hace para arriba, en lugar de hacerla como hacen los aviones. Es decir, tú has visto que los aviones despegan así, pues mira, un cohete despega hacia arriba, ¿vale? Le puedes explicar todo eso y el niño se imagina con razonable precisión cómo debe ser más o menos aquello. ¿Por qué? Es capaz de construir representaciones mentales abstractas y después unirlas, ¿vale? ¿Es posible hacer eso en máquinas? Pues de momento no. No quiere decir que sea totalmente imposible o que no sea tal, pero por el momento no se ha... Y el problema de esto, el problema básico, es que tú estás asociando un nuevo símbolo cohete, o si no es inglés, el símbolo rocket, o si el niño es alemán, el símbolo como quiera que se diga, ¿vale? Lo estás asociando a esa entidad. Y estás conectando ese símbolo con la entidad real, con la clase de cosas que ocurren en el mundo real. Esto es lo que un ordenador no hace, incluso un ordenador programado para la inteligencia artificial. Y por eso hay gente que dice que deberían hacerlo y que por tanto deberíamos dotarlos de sensores y actuadores. ¿Sería aún así posible que construyeran conceptos? Pues probablemente tampoco, por otras razones que comentaremos después.
pero de momento lo dejamos aquí. Que veáis claramente que patrón es simplemente el grupo de entidades y sus características, que se agrupan por la similaridad de sus propias características y no por el significado, ¿vale? Valores similares de características, ¿vale? No se asocia significado. Y aquí sí, se asocia una representación mental del objeto que puede construirse incluso sin haber recogido impresiones sensoriales. Bueno, ¿qué propiedades tienen los conceptos? Bueno, esto de concepto no es nuevo, esto es de Aristóteles, ¿eh? Entonces, si os contaron filosofía, no sé ahora cómo ni hasta qué nivel se estudia filosofía en bachiller, pero bueno, si os contaron algo de Aristóteles, las propiedades de los conceptos eran la comprensión y la extensión. La comprensión era el conjunto de características esenciales que denotan al objeto. Es decir, qué características debe tener ese objeto para poder ser considerado como parte de ese concepto. Por ejemplo, el concepto persona. Pues asociaríamos inmediatamente la inteligencia como concepto básico, ¿vale? ¿Asociaríamos, por ejemplo, tener 2 piernas y 2 brazos? No necesariamente. Puede haber alguien que mutilado o que haya nacido sin brazos, pero evidentemente es considerado persona, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué características esenciales hay bajo cada uno de estos conceptos? ¿Qué es lo que no se puede reducir sin perder, de hecho, la esencia del concepto? Eso sería la comprensión. La extensión es el número o cantidad de sujetos a los que puede aplicarse. Y esto nos permite construir clases y subclases y subclases y así sucesivamente, ¿vale? De tal forma que puedes construir, por ejemplo, no sé, que la clase ordenador, dentro de la clase ordenador puedes poner el ordenador de marca A, de marca B, de marca C, dentro del ordenador de marca A puedes poner el modelo A, el modelo B, el modelo C y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, ordenador, cualquier dispositivo capaz de realizar operaciones lógicas de modo automático y que puede ser programado de modo arbitrario. Y dentro de eso, ¿qué tienes? Tienes computadores digitales y analógicos, como os he dicho antes. Dentro de los computadores digitales tienes los que usan cierta arquitectura y los que usan otra, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, la extensión es el número de objetos a los que puede aplicarse y, por ende, también el número de subconceptos, de subclases en los que puede dividirse. Un concepto es más extenso cuantas más subclases tiene y más individuos abarca, ¿vale? Los patrones pueden ser aprehendidos, o sea, cazados por ordenadores de modo simple. Y fijaos que he usado el verbo aprehender, con H, en el sentido de cazar o capturar, que no es necesariamente lo mismo que aprender, ¿eh? Ordenadores en modo simple. Los conceptos, sin embargo, requieren representaciones complejas y eso es importante. La diferencia es que el concepto debe poder comunicarse sin necesidad de que el agente receptor haya percibido antes ningún ejemplo. Es decir, un agente inteligente puede explicar a otro agente inteligente un concepto. ¿Cómo? Dándole las notas esenciales del concepto y dándole ejemplos de las subclases que tiene. Y el otro agente llegará a tener una visión mental bastante correcta de aquello, aunque no sea exacta, sin haber visto nunca un ejemplo. Esto en los patrones no es posible, ¿eh? Sin embargo, tanto los patrones como los conceptos son siempre ambiguos. La ambigüedad en patrones, ¿cómo la limitas? ¿Cómo haces que un patrón sea menos ambiguo? Poniéndole más características. Vale, obesidad es, vale, que tenga peso entre tanto y tanto, y estatura entre tanto y tanto. Y ya, pero es que depende porque puede haber varios tipos, vale, entonces si la edad es no sé cuánto, y si ha habido esta enfermedad previa, y si puedes ir añadiendo más cosas para delimitar la extensión del concepto. En los conceptos se añaden notas distintivas y en los patrones lo que se hace es añadir más características, es decir, recoger más características del objeto para que el grupo sea más compacto y sea más fácil distinguir lo que es parte del grupo de lo que no. Bien, ¿existen agentes inteligentes? Sí, claro. Agentes que siguen la definición débil. La débil, recordad, era hacer lo mismo que hacía el humano en una tarea compleja. Vale. Todos los sistemas basados en reconocimiento de patrones que toman características de las cosas, las procesan apropiadamente con un algoritmo y te sacan un resultado. Sistemas para recomendación o sugerencia de compras, de música y tal. Cuando estáis por ahí navegando por una página de compras y entonces te sale un montón de artículos o no sé qué. Cuando estáis en la página de la plataforma de vídeo que uséis y de repente estas películas creemos que le pueden gustar, ¿vale? Empezar. Ese tipo de cosas es reconocimiento de patrones. Los sistemas para recomendación o sugerencia. Cuando, bueno, o habitualmente, simplemente cuando navegáis y sin navegación privada y os estáis tragando todas las cookies que os
que os dan y luego os vuelve a salir la misma cosa que tal, cosa que no deberíais hacer, pero vosotros mismos. Entonces, aquí tenemos un sistema que reconoce patrones, es decir, ¿qué hace? ¿Cómo sabe las películas que te gustan? ¿Realmente funciona de la misma manera? Es decir, ¿podemos decir que ese sistema te conoce? ¿Hasta qué punto? En realidad conoce tus preferencias anteriores sobre ciertas clases. Por ejemplo, cada película, dentro del sistema de recomendación, una plataforma de estas, va caracterizada por varias etiquetas que son características. Por ejemplo, género, terror, aventuras, no sé qué, etcétera. Año de producción, características de la película, blanco y negro, color, no sé qué. Y tú, con todas esas características, nacionalidad de la película y tal. Todas esas características, tú has ido viendo películas. Se han almacenado las características de todas las películas que has visto. Y entonces se hace una gráfica un poco como la que habéis visto antes. Vale, igual que la del peso y la estatura, sería una gráfica similar, pero que en lugar de 2 dimensiones tiene 3, por ejemplo, país, género de la película, año de la película. Vale, en realidad tendría muchas más dimensiones, 6. No las puedo representar, ¿vale? Porque no se puede representar más de 3 dimensiones, pero ahí van. Y al final cada película es un punto en este espacio. Y las películas que tú has visto representan puntos en ese espacio. Se aproximan todas, es decir, están cerca unas de otras en términos de alguna distancia razonable, de lo cual hablaremos con cuidado, porque esto, cuidadito, que no se puede hacer por las buenas, Estarían cerca en términos de unas de otras y tal. Vale, pues si están todas, entonces yo cojo más películas que tú no hayas visto y estén próximas a esa categoría y te las suelto allí. Eso es reconocimiento de patrones. Ahí no hay realmente inteligencia. No está evaluando propiamente tu impresión acerca de la película, tu opinión, ¿vale? ¿Esto quiere decir que no se puede extraer todas esas cosas a partir de tus preferencias? Sí se puede, pero al final termina haciéndolo un humano. Es decir, el que al final termina asignando la etiqueta simbólica diciendo a esta persona le gustan las películas de aventuras o le gustan las películas no sé cómo tal, cualquier cosa de tal lo marca, ¿vale? En realidad la etiqueta simbólica final la pone el humano, es decir, la que dice este grupo de tal corresponde a, por ejemplo, personas muy activas que les gusta la vida al aire libre. ¿Por qué? Porque ven muchos documentales de alpinismo, yo qué sé de qué, cosas así. Entonces esas asignaciones en realidad luego las está poniendo el humano. El ordenador lo único que hace es agruparlo por características. Y eso es una agente, efectivamente es un agente inteligente en cierto sentido, pero sigue la definición débil. También los sistemas de diagnóstico médico que comparan síntomas y valores entre sujetos sanos y enfermos. Cuando tienes un montón de sujetos, les vas haciendo una serie de pruebas diagnósticas. Vale, se les toma la temperatura, se les toma la presión arterial, el ritmo cardíaco, se les hace un TAC, se les hace yo qué sé cuántas pruebas, un análisis de sangre, un montón de cosas que salen en análisis, todo eso hoy día se mete al ordenador de la historia clínica y hay programas de ayuda al diagnóstico que te terminan diciendo qué es probable que tenga esta persona. ¿Por qué? Porque había muchas otras personas que tenían más o menos lo mismo y tenían eso. ¿Vale? Pero no entiende qué significa que el enfermo tenga eso, ni tampoco las consecuencias que puede tener en ese enfermo particular, ni tampoco la relación con otras patologías que pueda haber tenido anteriormente, etcétera. A gente que sigue la definición agnóstica, todos aquellos que además de hacer esto son capaces de explicar el proceso. Por ejemplo, veremos una parte que ya se usan menos, pero siguen empotrados en muchos otros softwares que se usan habitualmente, que son los sistemas expertos. Los sistemas expertos que tuvieron gran auge en los años 80 y que, ya digo, hoy se han dejado de usar como tales, pero que están por ahí, por debajo de muchas cosas, eran sistemas basados en hechos y reglas. Se le preguntaba al experto humano en alguna cosa muy particular. A ver, usted que sabe mucho de esto, cuando dice que un sistema experto, por ejemplo, era para la determinación de terapia antibiótica. Cuando usted dice que a este enfermo hay que darle tal antibiótico, ¿por qué lo hace? A ver, yo he mirado que tiene no sé cuánta fiebre, que hace 3 días que tiene tal síntoma, que no sé qué, va almacenándolo todo. Y entonces la gente que hacía sistemas expertos interrogaba a los expertos y hacía una base de reglas que decían, sí, se cumple tal cosa y tal cosa y tal cosa, entonces ocurre tal cosa. Sí, se cumple A, B y C, entonces ocurre D. Esa D que salía podía ser a la vez la premisa para otras reglas. O sea, una conclusión de una de las reglas podía usarse como premisa para otra. Y así sucesivamente, encadenando el razonamiento, se llega a una conclusión con un cierto grado de certitud.
Porque claro, las reglas normalmente en estos campos no eran absolutamente exactas, sino que si tiene esto y esto y aquello, entonces tiene aquello. No, entonces seguramente tiene aquello con una certitud de 0,7. Porque también había casos que les pasaba todo eso y lo que tenían era otra cosa. Entonces tendrías debajo otra regla con las mismas premisas, pero con una conclusión diferente y con un grado de certitud distinto. ¿Vale? Esto no es entonces como las matemáticas. Cuando uno demuestra un teorema, jamás en la vida puede proceder de esa forma. Al final de una serie de premisas se llega a una y una única conclusión. Aquí se pueden llegar a varias conclusiones diferentes, cada una con su grado de certitud. Entonces, los sistemas expertos, ¿qué les pasaba? Que cuando habían llegado a una cosa de estas, luego te decían entre comillas, todas las reglas que se habían aplicado y el orden en que habían sido aplicadas. Así que al final veías por dónde se había pasado para llegar hasta el razonamiento final. Y el médico que lo veía podía evaluar si efectivamente aquel razonamiento tenía sentido. En general sí lo tenía, claro, porque esas reglas se han puesto no al azar, sino consultando a otros médicos expertos. Pero a lo mejor en este caso particular no era aplicable por alguna razón, y al tener una explicación detallada, el médico que lo supervisa puede entender por qué. E incluso puede corregir el sistema de reglas diciendo, se os ha pasado un caso. ¿Qué se hacía? Se añadía una nueva regla apropiada y así sucesivamente. ¿Vale? Los programas de ajedrez antiguos, lo mismo. ¿Qué hacían? Se movían en el espacio de estados diciendo, voy a intentar hacer esta jugada. A partir de aquí puede que mi oponente haga esta o aquella. ¿Vale? Si hacía esta, entonces yo voy a hacer esta, y así sucesivamente. Y cuando llegaba a hacer una jugada, entonces te daba todo el trazado que había hecho y las probabilidades que había asignado a que el contrario realizara una u otra acción. ¿Siempre ganaba? No. ¿Por qué? Evidentemente porque las probabilidades que asignaba que el contrario realizase cierta acción no necesariamente correspondían al comportamiento real del contrario, que siendo un gran maestro podía decidir que esas probabilidades no estaban bien asignadas y que en realidad lo que convenía hacer era otra cosa. ¿Vale? Ahora bien, ¿hay alguna forma de ganar siempre con un procedimiento así? ¿Cuál? Si un programa de este estilo, que analiza posibilidades, tuviera que ganar siempre, ¿cuál sería su única oportunidad? Evidentemente. ¿Vale? Problema. ¿Se puede hacer eso? Hombre, como poderse se puede. Tan costoso, que el analizarlas te costaría un tiempo mayor probablemente que la edad del universo. ¿Vale? Por eso, en realidad, no se puede hacer. Y entonces la inteligencia artificial hasta ahora era un tema básicamente de limitación. Y sigue siéndolo. ¿Eh? Esto de que la capacidad de computación ha crecido, se ha crecido todo lo que tú quieras. Pero los programas exponenciales son exponenciales. Y todos sabéis la historia, o habéis oído la dieta del ajedrez, que nunca sabéis si es verdad o no, pero aquella en que dice que un historiador hindú cuenta que el inventor del ajedrez presentó su juego al príncipe y que le gustó tanto que le prometió darle lo que quisiera y pidió un grano de trigo por el primer cuadrado, 2 por el segundo, 4 por el tercero, 8 por el cuarto y tal. Si sumáis, eso es 2 a 65 granos de trigo, ¿vale? Más que todo el trigo producido por toda la humanidad hasta el momento y después. Entonces, cuidado con los programas exponenciales, que es lo que les pasa a los programas de inteligencia artificial, que son mayormente exponenciales. Cada posibilidad genera al menos 2, con lo cual el número de posibilidades crece como 2 a la n y se hacen en la práctica imposibles. ¿Vale? Esto, por cierto, es lo que nos está defendiendo también la seguridad bancaria. Es decir, toda la seguridad bancaria se basa en el algoritmo, en el encriptado por algoritmo RSA, que no sé si lo habéis visto en algún momento antes. ¿Habéis visto algo de criptografía en algún momento? El RSA está basado en que no sabemos cómo componer un número en factores primos más que probando todos los factores primos. Y con números de ese tamaño, el número de factores primos crece exponencialmente con el número de bits del número. Así que no hay forma de aquello de romperlo, por lo menos con los ordenadores que tenemos hoy día. ¿Vale? Habréis oído hablar de computación cuántica. Esto no lo vamos a ver porque no tiene que ver con la inteligencia artificial y porque honestamente yo tampoco la entiendo. Pero el hecho, sí. Mira que me la he leído a veces. Es el fenómeno del entanglement, lo que no entiendo. Pero bueno, básicamente se supone que podrán hacer un número exponencial de computaciones en paralelo. Seguramente hasta un cierto límite, pero eso ya lo veremos. O no lo veremos, no sé. Bien.
sistemas expertos y ahora programas de ajedrez. Y los que siguen la definición fuerte, es decir, un agente auténticamente inteligente en todos los sentidos, capaz de realizar una tarea compleja como un humano y de explicar su razonamiento y de ser consciente que lo explica, pues de eso no tenemos. Turing, en el artículo original, el The Imitation Game, que por cierto os lo voy a colgar por si alguien tiene la curiosidad, ¿vale? Dijo que para fin de siglo aproximadamente, se refería al siglo pasado, tendríamos una cosa así, es evidente que no la tenemos y que va para largo, supuesto que se pueda, desde luego va para largo. Pero bueno, la idea de los practicantes más extremos de la inteligencia artificial es sigamos haciéndolo porque algún día esto llegará. Vale. Son 12:30. Tenemos clases de 11:30 a 1:30. Vale, voy a dejar 5 minutos y así de paso ventilamos un poco más. Porque... Vale. Continúo pues por donde iba. La inteligencia artificial débil, volviendo a lo anterior, ¿vale? Aquí tendríamos la inteligencia artificial débil o agnóstica también, en realidad, ¿vale? Trata de crear programas o dispositivos que se comportan inteligentemente en ámbitos restringidos. Es decir, hemos dicho, si hace algo que de ser hecho por un humano diríamos que tiene inteligencia, pues entonces es inteligente, ¿vale? En ese sentido, hay agentes que hacen cosas que evidentemente son complejas y cada vez más complejas. De hecho, una de las cosas más complejas es la conducción automática, que no es que esté resuelta, desde luego, ni muchísimo menos, pero bueno, están en ello y bajo ciertas restricciones es posible que se pueda llegar dentro de no mucho a tener, creo que con carreteras debidamente preparadas, no en general, conducción bastante automática. Y es algo realmente complejo, ¿vale? Entonces, la AI débil trata de crear o programas que juegan al ajedrez, o programas que juegan al Go extraordinariamente bien, o etcétera, ¿vale? Por contra, el objetivo declarado de la inteligencia artificial fuerte, el AI, Hard o Strong AI, es crear artificialmente entidades que exhiban inteligencia general en el sentido humano del término. Directamente. O sea, nada de saber hacer esto muy bien y hacer aquello, no. Hacer lo que sepan hacer, pero como lo haría un humano, de modo que no se las pueda distinguir en su comportamiento de un humano en general, no en un aspecto particular. Para esto ya sabéis que os habrán comentado alguna vez el test de Turing. Consistía en meter en una habitación a un humano y a una máquina, y un tercer agente, que sería el humano que está fuera, hace preguntas sin saber en qué habitación está el humano y en qué habitación está la máquina, hace preguntas para que se les conteste, y a partir de las respuestas trataría de distinguir en qué habitación está el humano y en qué habitación está la máquina. Naturalmente las preguntas deberían hacerse por escrito y a través de un teclado de ordenador, para que evidentemente no hubiera cosas como el tono de voz, la entonación, etcétera. Es decir, aislar lo más posible las características estrictamente humanas para no ser capaz de distinguirlo por ello. Entonces, aquí tenemos en esta habitación a un humano provisto de los libros que sea necesario, de la información que considere oportuna, incluso de acceso a Internet, si quiere, para obtener la información que sea necesaria para contestar a las preguntas. Y aquí, este humano de fuera, el interrogador, le dice, ¿cuál es la edad del universo? Este busca aquí, dice 13.700 millones de años, y se lo devuelve. Aquí lo mismo, el interrogador hace la misma pregunta al ordenador y el ordenador pues contesta. Si el interrogador es incapaz de distinguir al cabo de un tiempo suficiente de interacción al humano de la máquina, entonces diríamos que la máquina ha pasado el test de Turing y que se comporta como un humano en esta circunstancia, y que por tanto se le atribuye inteligencia en el sentido general del término. ¿Vale? ¿Es este un buen test? En el sentido de realmente algo que pase el test de Turing debería ser considerado inteligente en sentido humano. Ahora veremos por qué no y qué problemas tiene esto, pero en principio es una forma de medir un cierto grado de inteligencia de tipo general, y se ha dado, han hecho experimentos con el sistema, hubo un sistema de IBM también. Bueno, el primer ordenador que le ganó al ajedrez a Kasparov era Deep Blue, ¿vale?, de IBM, y luego hicieron otra versión de Deep Blue basada en algoritmos similares para jugar
a un concurso de preguntas y respuestas muy popular en Estados Unidos, Jeopardy, que es parecido a, no sé, estos que hacen aquí también en la tele, van subiendo escalas de preguntas y le van preguntando al concursante. Y obtuvo una puntuación bastante buena en el sentido de que llegó realmente a ganar tanto como ganaría un humano bien preparado, ¿eh? Sin embargo, seguía sin entender en realidad el significado de las preguntas que estaba respondiendo. Ahora veremos qué diferencia hay. Esto, sin embargo, esta versión de la inteligencia artificial fue enormemente popular en los años 70. De hecho, era la visión prevalente de la inteligencia artificial, la que estaba prácticamente aceptada de modo casi universal. Y de hecho, se formula, hay un artículo muy famoso de Newell y Simon, en el que formulan la hipótesis del sistema físico de símbolos, que era la que daba pie a toda la inteligencia artificial de aquellos años, desde los 70 y hasta el final de los 80 más o menos. Y decía: un sistema físico de símbolos posee los medios necesarios y suficientes para producir acción inteligente general. ¿Eso qué significa? Vamos a ver. Yo tengo el mundo físico, la realidad, y la realidad está en un cierto estado. Por ejemplo, tengo un tablero de ajedrez con las piezas dispuestas en una determinada disposición, con el rey aquí, los peones allá y todas estas cosas. Ahora tengo que hacer un modelo del mundo mediante un sistema físico. Primero, debe ser un sistema físico, es decir, algo material, algo que tenga entidad física, que se pueda manipular y que pueda cambiar su estado material. Podría ser algo mecánico, podría ser algo electrónico, como un ordenador, lo que queráis, ¿vale? Y cada una de las partes del sistema material se toma como un símbolo de algo en el mundo físico, ¿vale? Por eso se llama sistema físico de símbolos. Si yo programo el ajedrez en un ordenador, digamos que cojo esta posición de memoria, las posiciones de memoria 27.400 a 27.464 para almacenar el tablero. Digamos que a un byte por cada casilla. En cada uno de esos bytes yo pongo un número binario y ese número binario le asocio a un cierto tipo de ficha. Por ejemplo, el número binario 0 lo asocio al peón, o el 0 a la casilla vacía, el 1 al peón, el número binario 2 lo asocio al alfil, y así sucesivamente. Entonces se está constituyendo una representación del mundo real, en forma de un sistema de símbolos. ¿Es un sistema físico? Sí. Al final tú tienes una memoria RAM que al final termina siendo un dispositivo eléctrico con una serie de voltajes altos y bajos, ¿no? Así que al fin y al cabo un voltaje alto en no sé qué transistor, de no sé qué parte de tu procesador, de tu RAM, representa un peón en el mundo real. Bueno, pues tenemos un modelo del mundo construido de esa forma. Puede ser muy elaborado, puede ser muy simple, como queráis. Hay juegos simples como 3 en raya que requieren modelos simples y juegos más complejos que requieren modelos más complejos, y etcétera. Y lo que decían, ahora el mundo físico cambia, siguiendo leyes físicas o leyes no físicas. Por ejemplo, el movimiento de una pieza del tablero de ajedrez. Cuando se ha movido realmente, ahí tienes una ley, digamos, no física, una ley cognitiva, la del jugador que está decidiendo a dónde va a parar, y también tienes otras leyes físicas sobre cómo debes coger la pieza para que no se te caiga, cómo la debes levantar, cómo la debes mover y dónde la tienes que poner. Todas esas leyes físicas que están actuando, el jugador las tiene en su cabeza implícitamente y juega con ellas, ¿vale? Entonces el mundo cambia. Y ahora lo que decimos es, vale, esos cambios que siguen leyes físicas, también con modelos de las propias leyes físicas, los ejecutamos aquí en la memoria del ordenador o del sistema de símbolos que estemos usando. Y entonces tenemos un modelo del mundo en el estado final. Claro, ¿qué significa esto? En términos del ajedrez, las 64 casillas, los numeritos. Ahora, los modelos, ¿qué serían? Los modelos serían algoritmos que te dicen cuál es el estado inicial, cuál es el estado final y a qué estado se puede pasar. Y que terminan traduciendo todo eso a qué bytes cambian en qué posiciones de memoria. Eso no lo veis cuando hacéis un programa de ordenador, pero está por debajo, ¿no? Así que al final alguna posición de memoria terminará cambiando en algún sitio porque alguna regla le ha dicho que eso funciona así. Y esas reglas están igualmente programadas. Así que tenemos un modelo del mundo en el estado final y lo emitimos. Bueno, para el ajedrez está muy claro. Para otras cosas, como modelos de objetos físicos, por supuesto, y la simulación está cada vez más avanzada. De hecho, ya se usan cada vez menos túneles de viento en aerodinámica y se usan cada vez más modelos, amigos, para simular cómo se comportará el coche o el avión o el lo que sea, cuando fuera un coche aún. Pero un avión del tamaño que tiene, meterlo en un túnel de viento, pues imagina el tamaño. Entonces ahora eso se hace básicamente con simulación.
que simula las leyes físicas de interacción del avión con el viento y todas estas cosas. Se pueden hacer simulaciones enormemente complejas, que tengan en cuenta muchos factores. Pero lo que estos señores decían, con enorme alegría y mucho optimismo, un gran hiperoptimismo, era que podríamos construir un sistema físico de estos que modelizaría la realidad al completo y que, por tanto, eso nos daría una inteligencia completa en el sentido humano del término. Igual que nosotros tenemos un modelo mental del mundo exterior y en alguna parte de nuestras neuronas pues hay algo que se activa cuando ocurre algo en el mundo exterior, etcétera. Ellos pensaban que también podíamos reproducir eso apropiadamente y además la consecuencia de esto es que no importa tanto el medio físico en que lo reproduzcas. Vale, de acuerdo, los humanos se generan neuronas y son potenciales eléctricos que las comunican y tal. En el ordenador serán bits en la memoria, pero eso es irrelevante en realidad. Si podemos hacer un modelo correcto de cómo se comporta la neurona y tal, pues entonces podríamos hacer un modelo completo, ¿vale? Y con esta ingenuidad lanzaron la hipótesis esta, ¿eh? Ojo, acción inteligente, lo importante de esto era acción inteligente general. Porque modelos para hacer acción inteligente parcial, esos ya los tenemos, y van de categoría, ¿vale? Bueno, ¿es esto suficiente? Pues estuvieron discutiendo bastante tiempo sobre el asunto y de hecho la aproximación de los años 70 era básicamente simbólica. Pero la manipulación de símbolos usando reglas no puede ser suficiente. Solamente usando... ¿Qué hace esto? Manipula símbolos usando reglas para generar más símbolos. Así que al final, los ordenadores lo que hacen es tomar gigantescas cadenas de símbolos, cambiarlas y generar más cadenas de símbolos. Es solo el observador humano el que desde fuera asigna significado a las cadenas de símbolos iniciales y a las cadenas de símbolos finales. Y es importante eso para construir inteligencia general. ¿Por qué? Esto se llama el argumento de Searle, ¿eh? Un filósofo preocupado por la cognición, Warren Searle, en los años 80, lanzó este argumento que atacaba el núcleo protegido de la inteligencia artificial clásica y que generó una controversia espectacular, ¿eh? El asunto es, vale, el test de Turing ya hemos visto lo que era antes, ¿no? Pues ahora vamos a pasar el test de Turing, pero en chino. Tampoco eso cambia nada, ¿no? Que más sea el idioma que hable la persona. ¿Alguien sabe chino aquí? Nadie. Vale, yo tampoco. Estos simbolitos los cogí al azar de una página web. Quiero decir que no tengo ni idea de... No tengo ni la menor idea de si es una cita de Confucio o anuncio de rollitos de primavera a 5 yuanes. Pero sea como fuere, el caso es que si lo pasas en chino, aquí hay una persona que, claro, sí sabe chino, ¿vale? Entonces, escribes los símbolos, los sueltas, la persona que está aquí dentro consulta sus libros en chino, busca el símbolo que se les parece, busca una respuesta apropiada, la copia con su mejor caligrafía china y la suelta. Y aquí hace lo mismo con el ordenador, y el ordenador hace lo mismo, ¿vale? El chino que está aquí fuera, imaginemos que lo hacemos muy muy bien y que efectivamente el ordenador es capaz de pasar el test de Turing, en chino, eso sí. ¿Cómo sabemos que lo ha pasado? Pues preguntando al chino que está aquí fuera y diciéndole, ¿ha sido usted capaz de distinguir al ordenador de la persona? No, yo no los he distinguido. Vale, perfecto. Entonces hemos pasado el test de Turing. ¿Bien? Bueno, pues ahora vamos a coger aquí y sustituir al ordenador por esta persona que es Warren Searle. ¿Por qué Warren Searle? Pues esencialmente por una razón. No tiene ni idea de chino. Como nosotros tampoco, así que tanto Warren Searle como cualquiera de vosotros o yo mismo nos podemos meter dentro de la caja sustituyendo al ordenador. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo que haría el ordenador cuando pasaba el test de Turing. ¿Qué hace el ordenador? Coge un símbolo, lo mira, lo compara con un tal, lo tal. Cierto que sería lentísimo, porque los ordenadores para eso de ejecutar algoritmos, comparar tal, van rapidísimos. Si tú tuvieras que trazar ese programa a mano, tardarías años. Pero el hecho es que podrías hacerlo. Lo harías y emitirías la misma respuesta que ha emitido el ordenador, aplicando exactamente sus mismas reglas. ¿De acuerdo? Ya hemos terminado el experimento. Ahora sacamos a Warren Searle de la caja y le preguntamos, ¿ha entendido usted algo de lo que...? Nada en absoluto. Entonces el ordenador tampoco ha entendido nada. ¿Cuál es la diferencia entre el ordenador y Searle? Que al ordenador no le podías preguntar. Pero es evidente que si el ordenador y Searle han hecho exactamente lo mismo y Searle no ha entendido nada, pues por supuesto el ordenador tampoco. De modo que el hecho de pasar incluso el test de Turing no implica inteligencia general en el sentido humano del término. El ordenador
no sabe que sabe. Warren Sear, por lo menos, sabe que no sabe. Es decir, es capaz de ver todo el proceso desde el interior, analizarlo desde un nivel superior y darse cuenta de que no ha entendido nada. El ordenador ni siquiera se da cuenta de que no ha entendido nada, porque no sabe qué es entender. ¿Esto quiere decir que los ordenadores no pueden pensar? Bueno, se le echaron al cuello, literalmente, porque claro, les estaba como derrumbando toda la inteligencia artificial clásica. Y lo que dijo Sear es, cuidadito, yo no he dicho que no se pueda reproducir inteligencia por medios artificiales. He dicho que no se puede reproducir por medios artificiales exclusivamente simbólicos. Es decir, esto es lo que se carga el experimento mental de Sear. La hipótesis del sistema físico de símbolos, no necesariamente la inteligencia artificial. ¿Hay alguna otra manera que involucre algo que no sea solo la manipulación simbólica? Todos los ordenadores que estamos, incluso los que hacen deep learning, incluso los que conducen, tal, todo lo que están haciendo es manipulación simbólica. Es decir, captan símbolos, los procesan y sacan más símbolos. Por tanto, en ese sentido, no están entendiendo auténticamente. ¿Vale? ¿Qué falta? La capacidad de los símbolos de apuntar al mundo real, lo que se llama intencionalidad. ¿Vale? Intencionalidad no tiene ese sentido normal en castellano, Intencionalidad es otra cosa, pero es que se usa hay un filósofo alemán del siglo XIX, Brentano, que expuso una teoría de la mente en la cual la intencionalidad en su terminología filosófica era la capacidad de los símbolos de apuntar al mundo real. Es decir, la capacidad de correlacionar un determinado símbolo con una determinada acción o realidad física. Y eso es lo que le faltaba. Entonces, el funcionalismo simbólico, hubo dos tendencias entonces en la inteligencia artificial, el funcionalismo simbólico y el funcionalismo robótico. El funcionalismo simbólico asumía, por cierto, estoy grabando la clase yo. Sí, estoy grabando. Vale. Bueno, por cierto, luego voy a colgar las grabaciones. Tardan un tiempo en generarse, Luego me la bajo y la colgaré bueno, está en Collaborate, pero está unos días y luego la quitan y tal, y hay una plataforma de vídeo de la universidad que es para estas cosas. Entonces iré bajando las grabaciones y colgándolas. Las dejaré para descarga, por si alguien quiere verlas sin acceso a internet. Que había alguien que el año pasado tuvo ese problema por confinamiento porque estaba en su país o lo que sea. Pero ojito, no podéis difundirlas. Son exclusivamente para uso privado. Esto no os lo he advertido antes, pero os lo advierto seriamente. Si las queréis ver, descargar y usar hasta el día del examen o después para verlas o lo que queráis para repasar las clases. Pero no podéis difundirlas en ninguna plataforma pública, ni comunicarlas a nadie que no esté matriculado en la asignatura, nada más. Bueno, funcionalismo simbólico. La tendencia que asume que la hipótesis del sistema físico de símbolos es correcta y suficiente para generar acción inteligente general. O sea, tú haces un sistema de símbolos, lo correlacionas bien con el mundo real, haces manipulación de esos símbolos y con eso tienes acción inteligente general. Entonces, como os he dicho, el experimento de Sear probaría que eso en realidad no sería así. La mayoría de las aplicaciones actuales, sin embargo, las siguen. Los datos se introducen como símbolos, como cadenas binarias y se procesan. Hay una gran intersección con lo que hoy se llama ciencia de datos. Funcionalismo robótico. La tendencia que impone la necesidad de conectar la entidad inteligente al mundo real mediante sensores y actuadores. Es decir, no podrás lo que se llama el ligado de símbolos, es decir, la conexión entre la representación en la memoria y el hecho o el mundo real, si no usas sensores y actuadores. Y eso implica dotarla de un sistema de percepción. El sensor recogerá datos del mundo real y con ellos llenará las descripciones simbólicas. Se procesarán en la memoria y se generarán otras descripciones simbólicas que luego moverán actuadores. Por tanto, necesitaríamos algo así como un robot para implementar acción inteligente general. Esto es lo que se llama agente corpóreo y situado, ¿vale? Robots. Agente corpóreo y situado. Un agente corpóreo es eso, el que tiene realidad material, física, ¿vale? Y situado quiere decir que está en un entorno determinado de donde recibe datos y con el que interactúa, modificando el entorno. O sea, recibe datos del entorno, situado es en un entorno. Recibe datos del entorno y puede modificar en principio el entorno. Cualquier entorno no, evidentemente, porque
¿vale? Tampoco yo que sé, un jaguar sobrevive en el desierto. En cambio, la selva amazónica está en su hábitat, ¿no? Pues depende de qué entorno, tendrá una serie de percepciones sensoriales, tendrá una serie de acciones, pero suponiendo un entorno natural, real, que pueda sobrevivir. Sin embargo, ninguna de estas dos tendencias, ni el funcionalismo simbólico, y ojo, los coches inteligentes de conducción autónoma, hasta cierto punto, estarían bastante en este paradigma. Porque efectivamente reciben datos con sensores, los procesan y luego toman decisiones. A diferencia de los sistemas de ayuda a la conducción que te leen las señales, por ejemplo, razonablemente bien, ¿vale? Te dicen tal, te avisan de la velocidad máxima, etcétera, etcétera, pero no toman luego la decisión de reducirla ni de aumentarla ni tal. Los coches autónomos se supone que sí, que tomarán esas decisiones. Entonces tienes un agente corpóreo, el cuerpo es el propio coche y su electrónica, y situado, metido en una carretera con una serie de señales y de tráfico, y etcétera, etcétera. Sin embargo, ninguna de las dos tendencias resuelve el problema de la autoconciencia, es decir, la entidad sabe que sabe. Esta es la diferencia y es absolutamente necesaria para construir un agente inteligente de tipo global, es decir, de tipo completo. El que os he dicho aquí, agente que sigue la definición fuerte. Para construir un agente que sigue la definición fuerte se requiere autoconciencia. Es decir, que el propio agente sepa que sabe. Lo mismo que os he dicho antes. O bien sepa que no sabe. El caso Stress-Sear, en que se le puede preguntar, ¿ha entendido usted algo o no? ¿Vale? De modo que es necesario un sistema que de alguna manera monitorice al propio sistema, es decir, que se monitorice a sí mismo y sea capaz de razonar sobre sus propios razonamientos. Eso se llama metaconocimiento. Y es el conocimiento acerca del conocimiento. Es que se sepa, en mi opinión, absolutamente imprescindible para construir inteligencia artificial general. Por ciertos argumentos teóricos que ya os comentaré en el tema de lógica, hay quien dice que no se puede hacer eso. Yo creo que no, pero bueno, la cosa está todavía abierta. De modo que todavía no tenemos claro si al final llegaremos a construir una agente inteligente general o no. Bueno, así más en plan práctico, la inteligencia artificial, cómo se ha desarrollado, con qué se relaciona, con qué tiene que ver. La inteligencia artificial, ya después de todo lo que os he dicho, creo que tenéis claro qué es. La ciencia, si se la puede llamar así, o al menos la disciplina, cuyo objeto de estudio es la inteligencia y que trata de emularla parcial o totalmente por medios artificiales. Entonces, tiene una relación muy estrecha con las ciencias cognitivas, que tratan de entender cómo los humanos son o se comportan en muchas, aunque no todas ocasiones, como inteligentes, ¿vale? Y cuáles son los procesos mentales que les llevan a ello y los procesos biológicos que se desarrollan en el cerebro según los cuales se les llevan a ello. Y luego la inteligencia artificial está, por tanto, muy relacionada con esto para entender la diferencia entre la forma de resolver problemas de los humanos y la que podemos implementar o no en una máquina. Y luego se materializa en informática avanzada. Es decir, a la hora de la verdad, esto terminas programándolo en un ordenador. Os he dicho, y podrían ser otras cosas que no fueran ordenadores. Robots, sí, pero el robot al fin y al cabo lleva dentro el ordenador que está controlando sus sensores y sus actuadores también. Así que al final siempre terminamos haciéndolo en ordenadores digitales. También se ha discutido si esto es una limitación inherente. Es decir, si necesitaríamos para hacer inteligencia artificial auténtica pasar a otra arquitectura de computación que no fueran ordenadores digitales, con la arquitectura Turing, von Neumann, etcétera. Pues también hay discusión sobre eso, pero la verdad es que no lo sabemos. Y de hecho, como no conocemos ninguna otra arquitectura de computación, pues tampoco podemos hacer mucho, ¿eh? Es decir, informática avanzada. Y aquí tenemos computación simbólica y computación conexionista. Dentro de la computación simbólica está la inteligencia artificial clásica, que es la que vamos a ver durante buena parte del curso. Y ahí entran la heurística, el razonamiento automático, los sistemas basados en el conocimiento, y esto no os lo cuento ahora porque precisamente parte de ello va a ser objeto del curso y es lo que vamos a ver durante todo el tiempo, ¿eh? Ahora os comentaré algo sobre qué es heurística, que esto sí es importante. Eso quizá no lo conocéis. Razonamiento automático, pues es lo que os he dicho antes, de poner hechos y reglas y tratar de encadenarlos mediante un proceso de razonamiento que simule al que haría un experto humano en ese caso. Y luego, sistemas basados en el conocimiento, que son los que usan todo este tipo de cosas, hechos, reglas y también conocimiento inyectado para llegar a conclusiones. Por otra parte,
desde finales de los años 80 y especialmente ahora en el siglo XXI, se revitalizó extraordinariamente y es mayoritaria la aproximación conexionista, que es la aproximación de redes neuronales. También en el tema correspondiente veremos qué es una red neuronal, cómo se construye, en qué se parece y en qué se diferencia de una red neuronal natural o de una neurona natural. Ya os lo aviso, se parecen casi tanto como un bocadillo de chorizo y un plato de caviar. Pero vaya, el caso es que la conexionista, pues básicamente trata de coger unidades sencillas, unirlas todas y tratar con eso de remediar el comportamiento. Se implementa en forma de redes neuronales y luego ahora también están empezando a aparecer sistemas híbridos. Es decir, sistemas que usan inteligencia artificial clásica y hechos y reglas y también usan redes neuronales en alguno de sus módulos. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Esto es relativamente nuevo. O bueno, yo decía siempre relativamente nuevo, claro, visto desde el punto de vista de mi edad. Cuando empecé yo a ver estas cosas, pues tenía 20 y tantos años y entonces la cosa no es que fuera nueva, pero tampoco era tan vieja. Ahora ya ha llovido bastante y esto está empezando a asentarse, aunque los problemas siguen prácticamente casi algunos de ellos en el mismo estadio en que estaban en los años 70. Los inicios. Entre 1943 y 1956, más o menos, McCulloch y Pitts dieron un modelo para una neurona artificial, que era un modelo muy simplificado. Bueno, la neurona sí que se tenía muy claro en aquel momento qué era, cómo funcionaba, desde Ramón y Cajal. A Ramón y Cajal le dieron el premio Nobel de Fisiología en 1903, creo recordar, o por ahí, por el descubrimiento de la neurona y que era la unidad funcional básica del sistema nervioso y que todo el cerebro y el sistema nervioso estaban constituidos por esas unidades todas iguales que se conectaban, bueno, casi iguales, Y entonces dijeron estos señores, bueno, ¿podemos hacer un modelo computacional de una neurona real? ¿Se comportaría como una neurona? Si las conectamos muchas o muchísimas, podríamos conseguir computación que emulara la acción inteligente de un humano. Entonces es un modelo simplificado que, sin embargo, permite construir, eso sí, un modelo de computación completo. Esto lo veremos en su momento. En el tema de redes neuronales empezaré con la neurona de McCulloch y Pitts y probar cómo se puede muy fácilmente construir un ordenador que es Turing completo, o sea, tiene todas las capacidades que tiene cualquier ordenador digital, con neuronas estas apropiadamente conectadas. Vale, o sea, es posible hacer funciones AND, OR y NOT con neuronas con este modo de computación. Y a partir de ellas hacer un ordenador. No se hacen así, nadie los hace así, no es práctico ni eficiente, pero teóricamente por lo menos su modelo de computación es equivalente. Así que desencaminados no iban. Pero claro, con eso lo que construyen es un modelo de computación, no un modelo de inteligencia, como hemos visto. Luego vinieron programas de ajedrez, que son de los primeros. Es uno de los primeros problemas en que empezaron a aplicarse este tipo de cosas, a ver hasta dónde se llegaba. Ahí Shannon, en 1950, el padre de la teoría de la información, el padre del concepto de bit y de entropía de la información, que os lo habrán comentado en algún momento, ¿vale? Y después Turing, en 1953, ¿vale? Para ordenadores con arquitectura Turing von Neumann. No habéis visto todavía, a ver, la asignatura de teoría de la computación, ¿cómo se llama la que tenéis este curso sobre modelos de computación que empieza con los autómatas finitos y acaba con la máquina de Turing? Entonces, exactamente, vale, eso, autómatas y lenguajes formales. Vale, es verdad, no me acordaba de... Vale, entonces habéis de sobra lo que es una máquina de Turing y sabéis que cualquier ordenador digital que podamos construir es equivalente en sentido al menos formal. Es decir, todo problema resoluble por una máquina de Turing es resoluble por un ordenador digital y viceversa, de modo que son totalmente equivalentes, y es el modelo de computación más genérico que conocemos. Cuando eso se va a materializar, las cintas de la máquina de Turing se sustituyen por memoria, se dejan los programas y los datos en la misma área de memoria, el modelo de von Neumann, ¿vale? Y a partir de ahí pues se construye la arquitectura de computadores básica con la que estamos funcionando desde los años 70, básicamente. Bueno, pues ahí se empezaron a hacer programas de ajedrez, etcétera, etcétera. Y luego en la conferencia de Dartmouth en 1956, McCarthy acuña el término inteligencia artificial. Es la primera vez que esto se escribe y se dice, pues vale, vamos a llamar a todo lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo no es exactamente computación, no es neurofisiología, no es... Vamos a llamarlo inteligencia artificial y nuestro objetivo declarado es construir una máquina inteligente. Se presentan programas para juegos, para razonamiento lógico, Logic Theories, de Newell y Simon, y de hecho la lógica formal es una parte importante y la veremos en un tema posterior. Luego esto es la infancia,
casi hasta los inicios. Entre 1956 y 1970 se empiezan a fijar los modos de representación de problemas complejos, esencialmente los espacios de estados. Esto lo vamos a ver entero en el tema 2, bueno, el tema 3 con cuidado, así que no os cuento más, pero un estado es la forma de representar el problema en la memoria, es decir, decíamos que hacíamos un sistema de símbolos, ¿no? Vale, ¿cuáles son esos símbolos? ¿Cómo es apropiado construirlos y cómo es apropiado manipularlos? Esto es sobre todo de lo que se preocupa en estos años. Fijar los modelos de representación. Y hay una disciplina entera dentro de la inteligencia artificial que es representación del conocimiento e inferencia. ¿Vale? Y lo que tratan es eso, de ver cómo se puede representar bien en el ordenador y cómo se puede cambiar, es decir, razonar con esas representaciones para llegar a conclusiones. Ahí se advierte inmediatamente la diferencia entre procedimientos algorítmicos y procedimientos heurísticos. A ver, un algoritmo. Un algoritmo es cualquier cosa implementable en una máquina de Turing. Para vosotros, y de modo informal, os definirían en el primer día de la primera clase, que algoritmo es una secuencia de instrucciones excluyente y exhaustiva que a partir de una descripción del problema te dice exactamente cómo debes proceder para llegar a un estado final. ¿Vale? Tú tienes el problema descrito, razonas y siempre tienes que saber qué hacer. Es decir, el algoritmo es, en cada momento en que tú tienes que tomar una decisión, es excluyente y exhaustivo. Excluyente en el sentido de que no puedes tomar dos decisiones simultáneamente. Si tal, haces tal cosa, y si no, haces tal otra. ¿Vale? Y exhaustivo en el sentido de que todas las posibilidades de la entrada tienen que ser contempladas. O sea, la entrada puede ser o esta, o esta, o esta, o esta, o esta. Y si no es ninguna, tienes que poner un caso que diga, y si no es ninguna de las anteriores, entonces hacer esto. Pero no te puedes dejar ningún caso ni nada parecido. Eso es la forma correcta de construir un algoritmo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay con una heurística? En una heurística, la diferencia es que, vamos a ver, la heurística también es un algoritmo. Si no fuera un algoritmo, no se podría programar. Por lo tanto, no hay nada que no sea algorítmico. Pero cuando a veces se les contrapone, lo que se quiere decir es que en la heurística el conocimiento no depende de la propia estructura del problema, sino que es inyectado por el programador en base a conocimiento que él tiene del mundo real. Esto es, a ver, vamos a ponernos un ejemplo real. Una carretera. Aquí van a pasar coches. Y aquí tenemos una cámara de tráfico que tomaba escena de los coches pasando, ¿vale? Y se trataba de contar el número de coches que pasaban y la velocidad media a la que iban y la trayectoria que tenían y tal, para ver si estaba bien diseñada la carretera y tal. Bueno, entonces, ¿qué haces? Pues yo cojo y voy monitorizando aquí este coche que pasa y tal. Y entonces, este coche está aquí. Luego, al cabo de un cierto tiempo, está aquí, ¿vale? Entonces, yo detecto puntos relevantes aquí, en esta imagen, y puntos relevantes en esta otra imagen. Los correlaciono y encuentro que corresponden a un mismo sólido. Y entonces a eso digo que era un coche y lo voy trazando, ¿vale? ¿Cómo sé que este punto se corresponde con este y no con el de al lado? Pues porque analizo el entorno local de la imagen y veo que se parece mucho a este entorno local, ¿vale? ¿Cómo veo que se parece mucho? Pues comparándolas, tomando una subimagen de aquí y otra subimagen de aquí, las pongo, las resto y veo que la diferencia sea casi nula o muy pequeña, ¿vale? Eso es un algoritmo estricto, que está basado en la forma que tiene el problema y en características de la propia imagen. Y entonces vas encontrando correspondencias, pero claro, a veces algunas correspondencias te equivocas y tal, ¿vale? Ahora tienes este coche aquí, y aquí te ha entrado otro coche. Entonces, este punto puede corresponder a este. Puede corresponder a este punto de aquí. Este punto A puede corresponder a B o a C. C corresponde a un coche que ha entrado después. ¿Podría A corresponder a C en la siguiente imagen? Evidentemente no, porque ha entrado después. ¿Y cómo lo sé? Porque está más alto en la imagen y la imagen yo la estoy tomando desde esta perspectiva. Claro, evidentemente un coche va a moverse y yo sé que esta curva era de sentido único y que los coches se mueven de arriba abajo. O sea que el punto correspondiente a este, en una imagen posterior, lo tengo que buscar abajo, jamás lo tengo que buscar arriba. Eso significaría que ha dado marcha atrás en una curva, o se ha puesto en sentido contrario, o ha hecho alguna barbaridad gorda, que asumo que no va a hacer, ¿vale?
Entonces yo programo dentro del algoritmo, si la coordenada y de este punto es menor, ignóralo. ¿De acuerdo? Y el señor que vea este programa desde fuera va a ver esa línea de programa y se va a quedar a cuadros. ¿Por qué? Porque si la coordenada y es menor, dices que no puede haber correspondencia. Porque los coches se mueven de arriba abajo, pero eso lo sé yo, que soy el programador. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Es conocimiento acerca del programa inyectado por el programador y que en un momento dado aparece en medio del programa como una decisión aparentemente arbitraria. Eso es conocimiento heurístico. ¿Vale? El que tú estás poniendo y que no tiene que ver con... En cambio, esto, por ejemplo, que los entornos locales se parezcan, eso tiene que ver con la naturaleza del problema. Que el valor de los píxeles en torno a un punto, pues se mantendrá más o menos parecido. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre algoritmo y heurística es que en la heurística tú inyectas conocimiento externo y lo codificas en forma de reglas en el programa que aparentemente no tienen justificación. O no la tienen según la propia estructura de los datos. Porque no hay nada en los datos que diga que eso no podría corresponder con aquello. Pero tú sabes que no puede por otras cosas. ¿Vale? Entonces, la diferencia, en inteligencia artificial se gastan mucho las heurísticas. Mucho. Y de hecho, una de las prácticas que vais a hacer tal es jugar a un juego. Y en ese juego tendréis que vosotros que inventar una heurística razonable que a ver si va bien y le gana al servidor de juego que vamos a poner. ¿Vale? Que tendrá también su heurística, por supuesto. Entonces, la idea de las heurísticas es que es conocimiento inyectado por el programador en base a algo que es muy conveniente, lógicamente, cuando tú vas a hacer un programa que contiene una parte algorítmica y alguna parte heurística, siempre hay que comentar los programas, eso ya os lo habrán dicho, ¿vale? Pero especialmente cuando usas esto, hay que comentarlos más, porque aparte de que el programa haga algo de aquello, puede entender, efectivamente, la persona que lo vea puede entender que si A es mayor que B, entonces entramos por este bucle y tal. Pero claro, lo que no entiendes cuál es el sentido de que A sea mayor que B. ¿Por qué has puesto ahí que A tiene que ser mayor que B? Entonces pues, tienes que poner un comentario diciendo, es que en estas imágenes resulta que pasan estas cosas. ¿Vale? Y también el humano que lea ese programa interpretará por qué has puesto aquello. El ordenador que trate de analizar ese programa no. Porque no ha podido establecer una conexión simbólica con el mundo real. Y volvemos al problema este del test de Turing y esas cosas. ¿Vale? Es necesaria intencionalidad, incluso en estos programas, porque las heurísticas son una de las partes más intencionales, o sea, más conectadas con que conectan las la lógica de primer orden, sin embargo, no tiene procedimiento general de resolución, pero eso, bueno, eso ya lo veremos. Luego, a ver, también se generan nuevos formalismos de representación, por ejemplo, las redes semánticas, que han tenido influencia posteriormente para cómo representar esas cosas. Esto es cómo representar esas cosas en la memoria del ordenador. Y ahí estaban los frames, por ejemplo, las redes semánticas y otras cosas que tuvieron mucha popularidad en los años 70 y que luego se han ido cayendo en desuso. Se empieza a avanzar más en redes neuronales. Después de este primer intento de McCulloch-Pitts, Rosenblatt formula el llamado perceptrón, que también lo explicaré en el tema de redes neuronales, que es una especie de red neuronal sencillita con capacidad de aprendizaje, es decir, de modificar su comportamiento en función de los estímulos. Esto tiene mucho que ver con los experimentos también de aquella época de Pavlov sobre reflejos condicionados. Habéis oído hablar del perro que saliva cuando se toca una campana, o sea, se le da comida y automáticamente y se toca a la vez una campana, y al cabo de un cierto tiempo, simplemente con el toque de la campana, el perro ya comienza a salivar porque ha asociado aquello a la comida. Bueno, pues ese tipo de cosas de estímulo-respuesta estaban también muy en la base de lo que ellos creían era la inteligencia, y Rosenblatt pues dio un modelo de red neuronal que era capaz de reaccionar a estímulo-respuesta. También se diseña el primer lenguaje de programación específico para la inteligencia artificial, que era Lisp, McCarthy.
Lisp sale de un trabajo muy teórico que estaban haciendo otros, en particular un lógico norteamericano, Alonzo Church, sobre el cálculo de conversión lambda, que era una formalización de la lógica, y a partir de ella comenzaron a programar el primer intérprete de Lisp. En el año primeros de los 50 y pocos, primeros de los 60, no recuerdo el año, pero a partir de aquí, entre los años 70 y 80, vino la etapa de prototipos. Aquí decían, bueno, aquí estaban todos muy optimistas, de esto dentro de 20 años tenemos un ordenador que piensa y tal, y bueno, la cosa empezó a enfriarse un poco cuando vieron que la cosa ya no era tan sencilla. Alguna vez os contaré con las redes neuronales, os contaré alguna anécdota curiosa. Y empezó la etapa de prototipos. Bueno, vale, esto es muy complicado, vamos a hacer cosas más pequeñitas, a ver si nos funcionan, aunque sean como modelos de juguete en problemas reales. Entonces aparecieron, por ejemplo, planificadores de acciones como Strips o Noah. Esto os lo voy a comentar al final del tema, que eran métodos para planificar las acciones que un robot tenía que hacer para montar un objeto. Tú tienes varias partes y el robot tiene que montarlas, ¿no? Entonces empezaron con el mundo de bloques, que eran simplemente bloquecitos encima de la mesa para apilarlos, como los juegos de construcciones de los niños pequeños, para hacer torrecitas y cosas de esa clase. Empezaron a hacer planificación ahí. Analizadores en lenguaje natural. También la comprensión y la generación de lenguaje natural, esto sí que ha avanzado extraordinariamente en los últimos tiempos, ¿eh? A ver, está muy conectado también con la traducción automática. Y es uno de los campos en los que también más la diferencia entre el problema del conocimiento y el problema de la inteligencia. Es decir, los algoritmos y la inteligencia auténtica en el sentido humano del término. Habéis usado traductores automáticos, ¿no? Google Translator y esas cosas. Y habéis visto lo que a veces les pasa. Ahora, tienen una cosa curiosa, es que desde el punto de vista del sentido del humor, ellos no lo saben, pero desde el punto de vista del humano, diríamos que tienen un gran sentido del humor. A ver, son extremadamente curiosos en sus traducciones, ¿vale? Sobre todo por la diferencia de campos semánticos, porque había, bueno, hay un ejemplo clásico de esto, era no me acuerdo ahora el ejemplo, os lo buscaré y os lo comentaré, pero bueno, ya sabéis todo lo que pasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que al no estar entendiendo realmente el correlato real, es decir, la transmisión al mundo real de lo que significa el texto escrito, automáticamente coge acepciones distintas de las palabras que no tienen nada que ver con aquello y las mete allí como si estuvieran perfectamente bien. Y no se da cuenta, y uno lo ve y dice, pero qué estupidez ha hecho. Desde el punto de vista del humano, incluso desde el punto de vista de los niños muy pequeños, eso aparece claramente como una estupidez. Y tiene una edad mental pues de 3, 4 años. Y sin embargo esto que se supone que debía ser una entidad inteligente y tal, ¿qué está haciendo? Entonces el problema ahí tiene que ver fundamentalmente con eso, con la conexión al mundo real. Luego empezaron a aparecer sistemas expertos como Mycin o Prospector, que eran sistemas de hechos y reglas, como os he comentado antes, y que esto fue el principal logro comercial. Mycin era un sistema para terapia antibiótica, que lo analizaremos un poquito en los sistemas de hechos y reglas, y veréis que funciona bastante bien para recomendar determinados antibióticos que se tienen que poner ante unos determinados síntomas. Era para evitar esto del antibiótico de amplio espectro, de sí, seguro que mato el bicho, pero también todos los demás bichos se están acostumbrando y dentro de poco los antibióticos ya no harán nada. Y de hecho están perdiendo eficacia, porque los ingerimos a través de la alimentación animal, se los dan a las vacas o tal, al final nosotros terminamos consumiéndolos también y nuestro sistema inmunitario, las bacterias se están acostumbrando. Así que era mucho mejor tratar con antibióticos muy específicos. Y Mycin hacía esto. Prospector, con el cual sus creadores se hicieron millonarios, era un sistema experto en geología para determinar la localización de yacimientos de minerales. Lo probaron y les fue realmente muy bien. Luego hicieron también lenguajes para programación lógica, en particular Prolog, con Menauer y Kowalski en 1975 y la primera implementación, que era Prolog de Edimburgo de 1977. ¿Habéis visto Prolog en primero? Sí, algo. Ya no se usa en la práctica, pero sigue subsistiendo en determinados nichos y está implementado dentro de razonadores de otros sistemas. Está como parte de sistemas híbridos implementado dentro de razonadores. Yo, a ver, quiero decir, cada uno tiene sus manías y sus preferencias y tal. Yo reconozco que absolutamente amo Prolog, es mi absolutamente lenguaje favorito, pero no programo casi nunca en él porque prácticamente pues no puede ser. No puedes hacer las cosas realmente que haces todos los días en Prolog. Pero es triste porque es absolutamente precioso y es una forma absolutamente radical de alejarse de lo que era la programación tradicional. Bueno,
La siguiente etapa, una etapa de difusión industrial que vio entre el 82 y el 88, que intentan aprovechar esos sistemas expertos para usarlos, pero ya en problemas reales de mucha complejidad. Por ejemplo, DEC, que era una compañía de ordenadores enorme, era la que competía con IBM en aquel tiempo, luego se disolvió, fue absorbida por Digital, me parece, luego no sé qué pasó al final, esas compañías que se funden, se reabsorben, luego desaparecen y todas estas cosas. Pero el caso es que fabricaba, junto con IBM, era la gran competencia, fabricar los ordenadores más potentes en aquellos tiempos que se usaban en instalaciones científicas, industriales, etcétera. Eran tan complejos de configurar que tuvieron que hacer un sistema de hechos y reglas para configurarlos. Y eso era R1. Luego, en Japón, empezaron el proyecto de quinta generación que pretendía hacer un ordenador simbólico pensante usando Prolog. Tampoco llegó a gran cosa, pero fue muy famoso en aquellos tiempos. Esto sí que ya os lo digo de primera mano. Esto era cuando empecé a estudiar estas cosas y pues año 8, no, un poquito más tarde, 87. Pero todavía entonces estaban estas cosas vivas y funcionando. Luego la creación de entornos o sets para programación de sistemas expertos. Es decir, tú tienes un sistema de hechos y reglas, ¿vale? Pues quítale estos hechos y reglas particulares y déjalo de tal forma que una persona pueda poner sus propios hechos y sus propias reglas sobre un dominio de conocimiento concreto y el sistema te hace el razonamiento de por sí. Eso se llamaba una shell de sistema experto. El éxito fue relativo. Sí que tuvieron cierto éxito, ya digo. Prolog, por ejemplo, murió, parece que murió, pero las formas de razonamiento que implementaba y tal aparecen hoy en sistemas que se han heredado en la web de última generación. En la web semántica, RDF, por ejemplo, es de alguna manera, hereda absolutamente el sistema de razonamiento de Prolog. Los sistemas de categorización, los sistemas semánticos para representación de conocimiento en la web también heredan mucha de esa parte de representación lógica y de manipulación que se usaba en aquel momento. O sea que las cosas cambian, pero siguen estando ahí. Y no todo es Deep Learning, que lo sepáis. Aunque cuando os hagáis de aquí no veréis otra cosa. Pero que sepáis que sí que hay otra cosa y hay otro mundo. El éxito fue relativo. La conclusión al final que sacaron es que el éxito de un sistema inverso era inversamente proporcional a la extensión del dominio de conocimiento. O sea, si tú quieres un sistema experto que sepa hacer muy poquitas cosas en un dominio muy restringido, puedes hacerlo realmente bien. Y va a dar un resultado excelente. Cuando el dominio se vaya, pues vas a tener peores resultados. Y si lo que quieres es conocimiento general en el sentido humano del término, es decir, el ser experto en sobrevivir, pues no funciona nada. Por lo menos de esto se dieron cuenta. La falta de sentido común, que era la imposibilidad, por ejemplo, de autovalidación de las reglas siempre tenían que ser validadas por un experto externo. No habría ninguna manera de que el sistema se diera cuenta de que aquella regla, o lo mismo, no hay ninguna forma de que se dé cuenta de que esa traducción no tiene ningún sentido. Sí hay alguna forma, poniendo más reglas que cogen esos casos, pero siempre esas reglas tienen a su vez excepciones y así sucesivamente. Y el problema es que siempre tienes alguna parte en la que te hace falta el sentido común, lo que quiera que sea eso, y que todavía no hemos podido programar para determinar cuándo aquello funciona o no. También la generación automática de reglas, incluso muy obvias, pues no era fácil y eso limitó la eficacia. Pero entonces volvieron los conexionistas. En 1989 se publicó un artículo muy famoso, bueno, se publicaban dos. Uno que conectaba los sistemas neuronales con la mecánica estadística de Hopfield, la red de Hopfield, que hoy también se usa bastante poquito, pero que está volviendo a resucitar hace poco con ciertos tipos de redes neuronales que son las Spike Neural Networks, que tratan de remedar un poquito más fielmente el funcionamiento de la neurona humana. Y luego redescubrieron el algoritmo de retropropagación, la backpropagation de Rummel, Hart y Hinton, un artículo muy famoso de no me acuerdo cómo se llamaba el título del artículo, pero es del año 86. Ese me lo mandaron a mí como lectura obligada. Y otro de Newell y Simon, el del sistema físico de símbolos, también me lo mandaron como lectura obligada. Ahora no os lo voy a mandar porque esas cosas ya se han quedado muy atrasadas, pero en fin, algo sí que os lo dejaré por lo menos para que quien tenga curiosidad, tiene interés más bien histórico. Entonces redescubrieron el algoritmo de la retropropagación que sirve para entrenar redes neuronales. Y eso es lo que ha dado origen después al deep learning en múltiples capas y todas estas cosas. Lo veremos, ya digo, en el último tema. Y luego se dieron otros modelos de redes, por ejemplo, la red autoorganizativa, etcétera, etcétera. A ver, agentes situados. Y ahora, desde el 86 en adelante, se vino a dar la aproximación de agentes situados en que competían dos visiones de la robótica. Aquí ya
aparte de la inteligencia artificial clásica, ya se dieron cuenta de que, vale, si solo con sistemas simbólicos no se puede, habrá que ponerle sensores y actuadores. Así que vamos a tratar de hacer robots inteligentes. ¿Progresaron? Bueno, hasta cierto punto. La inteligencia de robots no ha progresado enormemente, pero ciertas actividades de los robots que están en la base de la inteligencia y que serán necesarias para construir un robot inteligente si tal cosa se da, sí que están progresando extraordinariamente. Por ejemplo, los sistemas de locomoción, que en aquellos tiempos eran mínimos y que hasta el año 2000 prácticamente no avanzaban, desde hace unos 10 años hasta acá han explotado. Habréis visto los vídeos de Boston Dynamics, ¿no? De la compañía esta de robots que prácticamente son como acróbatas, literalmente. Bueno, en aquel momento lo que se trataba era simplemente de hacer robots sencillitos que básicamente se podían mover en entornos controlados. Este tipo de robots dio origen, por ejemplo, a las aspiradoras robot. De hecho, la Rumba, la compañía, la fundó Rodney Brooks, que era uno de los padres de la inteligencia artificial en robótica de aquellos años. Entonces, había dos visiones, la clásica, que se inspira en la hipótesis del sistema físico de símbolos, y la comportamental, que se basaba en implementar reflejos y comportamientos simples. Entonces teníamos sistemas clásicos de percepción y planificación y sistemas comportamentales para obtener resultados sin programación explícita. Llegó a haber un robot en aquellos años, el ejemplo más importante. Los sistemas clásicos no llegaron a gran cosa, pero en cambio los sistemas comportamentales, llegó a haber un robot en el año 88, y está escrito en una tesis, la de Jonathan Connell, que era un robot que se paseaba por una habitación recogiendo vasos vacíos, vasos de plástico. Tenían que ser vasos de plástico blanco vacíos, de estos vasitos de plástico que ahora ya parece que es pecado usarlos y tal, pero bueno, que se usaban mucho en aquel momento y que se usan en las máquinas de refresco. Vale, pues se paseaba por la habitación, los recogía y los tiraba a una papelera. La gracia de este asunto, y os lo comentaré un poco en la clase siguiente, es que este robot no tenía la menor idea de lo que era un vaso, ni tenía noción de vaso, ni modelo de vaso, ni modelo de entorno, ni nada de nada. Simplemente con comportamientos y reflejos hábilmente conectados, se paseaba por la habitación, cogía los vasos y los tiraba a la papelera. Y el que lo veía desde fuera pensaba que efectivamente estaba razonando acerca de la posición y todas estas cosas. Se puede hacer mucho más de lo que parece sin necesidad de razonamiento. El ejemplo de sistema autónomo complejo que hace construcciones complejas sin razonar sobre ellas son las termitas. Las termitas y los termiteros. Un termitero es un sistema de inteligencia distribuida. De hecho, hasta el organismo está distribuido en realidad, ¿vale? Pues las termitas no están vivas, pese a lo que parezca. Un organismo vivo es el que nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Una termita no se reproduce la reina. Así que en realidad el organismo vivo es todo el termitero. Y la inteligencia está distribuida por todo él. Y sin tener ningún plano ni nada parecido, construyen, mediante comportamientos y reflejos simples, estructuras complejas. Así que es posible hacer inteligencia artificial no simbólica. Y luego hubo también arquitecturas híbridas que trataban de conectar las dos cosas. La no simbólica para funcionar en los entornos de bajo nivel y la simbólica para funcionar en los entornos de alto nivel. Y sobre esto y algunas cosas más ya terminaremos la próxima clase y comenzaremos la sección 2 sobre agentes. Espero en la próxima clase sí poder terminar con los agentes y empezaremos un poquito ya con el siguiente tema. Vale, pues dejo de la clase.